Buenas noches, mi nombre es Paula Natalia Cortés, soy estudiante tercer semestre de medicina y voy a proceder a presentar los músculos de dorso y nuca. Bueno, voy a comenzar con los músculos del dorso. Aquí tenemos al músculo trapecio, que es este de acá, grande, el cual vamos a dividir en dos. Bueno, se puede dividir en dos. Ahora, estos dos triángulos tienen un punto de inserción proximal común, que es el acromen de la clavícula y la espina de la escápula. Ahora, este triángulo superior tiene su inserción distal en la protuberancia occipital y en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Y este triángulo inferior eh, tiene su inserción distal en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Bueno, este aquí es el músculo dorsal ancho. Sus inserciones proximales son la cresta ilíaca, la aponeurosis es lumbosacra y el ángulo inferior de la escápula. Ahora, el punto de inserción distal de este músculo va a ser el húmero, el hueso de acá, en la parte anterior. Acá tenemos el elevador de la escápula, cuya inserción proximal es el ángulo superior de la escápula y su inserción distal es la apófisis mastoidea. Ahora seguimos con los músculos romboides. Entonces tenemos romboides menor y mayor. La inserción proximal de estos dos músculos es la misma, que es el borde medio de la escápula. Ahora, las inserciones distales son distintas. En el caso del romboides menor, son las apófisis espinosas de las vértebras T1 a T4 aproximadamente, mientras que la inserción distal del romboides mayor son las apófisis espinosas de las vértebras torácicas de la tercera a la sexta más o menos. Ahora vamos a continuar con los serratos. Entonces tenemos un serrato posterior superior y un serrato posterior inferior. El serrato posterior superior tiene una inserción proximal en el borde medial de la escápula y una inserción distal en las primeras vértebras torácicas. Mientras que el serrato posterior inferior tiene una inserción proximal en las últimas costillas y una inserción distal en las láminas y apófisis apófisis espinosas de las vértebras torácicas bajas, o sea, las últimas, y las primeras vértebras lumbares. Bueno, ahora continuando con un plano más abajo, un segundo plano, tenemos el erector de la columna o los erectores del raquis, que consta de los músculos iliocostales, los larguísimos y los músculos espinosos, estos de acá. La inserción proximal de estos músculos se encuentra en la cara posterior del sacro, en la cresta ilíaca y en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y sacras. Perdón. Bueno, ya las inserciones distales son distintas para cada grupo. Entonces, para los músculos iliocostales tenemos que se inserta distalmente en las costillas inferiores y luego va a insertarse en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Luego tenemos el longissimus, que va a insertarse distalmente en los tubérculos y ángulos de las costillas. También se va a insertar en las apófisis transversas de las vértebras torácicas y cervicales y por último se va a insertar en la apófisis mastoidea. Y ya, pues por último, los músculos espinosos se van a insertar en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas y las vértebras cervicales. Continuando con el segundo plano del dorso, podemos encontrar los músculos rotadores. Ahora, hay músculos rotadores largos y cortos. Voy a comenzar por los largos. En los largos podemos encontrar el multífido. Entonces, el multífido tiene origen
en el sacro. Y bueno, este se considera un músculo transverso espinoso, pero entonces su característica es que, por ejemplo, eh, pues se puede insertar en la apófisis transversa de la T5 y puede pasar a insertarse en la apófisis espinosa de T3, pasando por encima de T4. Entonces, pues algunas de sus inserciones, de sus orígenes, son las apófisis, pues como ya dije, transversas de las torácicas, y también hace parte de, de las conexiones intertransversas. En este caso, pues las cervicales sería en las apófisis articulares. Ahora, otro de los rotadores largos es el semiespinoso. El semiespinoso es este por acá. Este viene, sube, sube, sube hasta por aquí. Este es el semiespinoso. Entonces, el semiespinoso tiene su origen, quiero decir, son las apófisis transversas, entonces desde C4 a T12. Esa es su inserción, las apófisis transversas, su origen, quiero decir. Y ya su inserción distal son las apófisis espinosas, que corresponden entonces a las vértebras torácicas y a las vértebras cervicales. Y otra inserción que tiene el músculo semiespinoso es aquí está la línea nucal del cráneo. Ahora, para hablar de los rotadores cortos, voy a utilizar este como diagrama. Entonces acá tenemos una vértebra y acá pues otra vértebra. Entonces, ciertos rotadores cortos, entonces tenemos los intertransversos que van entre apófisis transversa y apófisis transversa de dos vértebras pues continuas. Luego tenemos los transversos espinosos que van de apófisis transversa a apófisis espinosa. Luego tenemos los interespinosos que van de apófisis espinosa a apófisis espinosa, sí, así continuo. Y por último tenemos los costo transversos, desde acá. Entonces vendría acá desde la apófisis transversa a una costilla, que vendría pues por acá. Continuando, ahora voy a escribir los músculos de la nuca. Entonces, en la nuca también podemos encontrar pues el trapecio, en este caso sería solo esta mitad superior. Y ahora vamos ya propiamente dicho en la nuca, el esplenio. Entonces se ha hecho una división entre esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Entonces el esplenio del cuello tiene su inserción proximal en las apófisis espinosas de T1 y T2, mientras que el esplenio de la cabeza tiene inserción proximal en las apófisis espinosas de C1 y de C2. Ahora, las inserciones distales están en la apófisis mastoide y en la protuberancia occipital. Y ya para finalizar nuca, entonces estamos en un segundo plano. Ahora, en esta parte superficial de segundo plano tenemos al longuísimo y también al semiespinoso. Entonces, el longuísimo también es conocido como complejo menor y el semiespinoso como complejo mayor. Estos dos van a formar un techo para lo que sería la parte profunda de este segundo plano, el cual está conformado por estos músculos. Tenemos al recto posterior menor, recto posterior mayor, al oblicuo inferior y al oblicuo superior. Entonces, el recto mayor, oblicuo inferior y oblicuo superior forman el triángulo suboccipital de Arnold. Ahora, las inserciones. El recto menor está insertado en el tubérculo del arco posterior de Atlas y va a insertarse en la porción media de la línea nucal inferior. En cuanto al recto mayor, tenemos que se inserta en la apófisis espinosa de Axis y va a insertarse distalmente en la línea nucal inferior. Para el oblicuo inferior tenemos que se inserta en la apófisis espinosa de Axis, pero va a insertarse distalmente en la apófisis transversa de Atlas. Y el oblicuo mayor va a estar insertado entonces proximalmente en la apófisis transversa de Atlas para insertarse distalmente en el hueso occipital.